A ver, y los panelistas. Gracias, a ver, Carlos. lo de quién ganó es que, a ver, en un paro realmente hay ganadores. No, pues se supone que uno debe llegar a algún tipo de negociación que sea favorable para ambas partes, pero pues solo he escuchado que esto es una frase muy que se usa mucho en la industria farmacéutica, que es como, no, el acuerdo es bien si todos ganamos. Es imposible, no todos ganamos. No hay un acuerdo donde todos ganemos exactamente lo mismo. Alguien, alguien pierde un poco, alguien gana un poco. Y definitivamente en mi postura o en mi posición, lo mejor que nos podía pasar en todo caso sí era levantar el paro, porque pues el paro estaba afectando muchas cosas del funcionamiento de la sociedad, medicamentos, pacientes, una persona murió otra vez en un transporte, en una ambulancia, no pudo pasar por los bloqueos, entonces una mujer. Entonces, a mí eso me parece muy delicado, no lo respaldo en este caso, ni lo respaldé en las movilizaciones anteriores, cuando estaban estos bloqueos que ni siquiera permitían un corredor humanitario, que además hacían más difícil como la logística de medicamentos, y entonces ya tenemos un problema de desabastecimiento y entonces el paro lo agrava. Y si hay razones o no hay razones para el paro, pues supongo que sí, y tienen que ver más que con esa necesidad o no del incremento pues en el ACPM y en la gasolina en general, tienen que ver con esa disonancia o esa falta de coherencia de este gobierno. Y eso yo creo que le sumó a ese paro. Porque claro que es necesario el aumento. En nuestro programa de hace 8 días, yo misma dije que, pues nada, o sea, había que buscar la forma de ese aumento, que yo sí estaba de acuerdo con eso, pues porque eso nos impacta, eso nos afecta, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces la idea era hacerlo de una manera progresiva. ¿Qué pasó? El gobierno tomó una muy mala decisión y fue meterlo de una, y eso pues generó un conflicto con los transportadores. Lo que a mí, por ejemplo, me parece muy mal es que el gobierno inicialmente, cuando se ve incapaz de resolver el conflicto, eh, salga a decir que es que los transportadores son una mafia de una élite que está fraguando un golpe de Estado, ahorita vamos a hablar de eso, contra el presidente, pero luego cuando ya logran negociar, llegan a algún tipo de acuerdo, eh, entonces ya no es una mafia de una élite transportadora, sino que otra vez vuelven a ser los pequeños transportadores que sí negociaron con el pueblo. ¿Quién paga el pato? Pues los colombianos, y tenemos un déficit que viene desde antes, pero pues otra vez vuelvo a decir, el problema es la incoherencia, porque antes en pandemia le exigían, estas mismas personas que hoy están diciendo que hay que hacer un aumento, le exigían al gobierno Duque, le pararon el país, entre otras cosas, por muchas, pero esta también estuvo ahí, así ellos digan que no, Ana, perdón, por los incrementos. perdón, antes de hablar de quién paga el pato, yo sí quiero que ahonden en eso en esos memes y en esos dichos meméticos, que el meme, muchachos oyentes, no es únicamente, no es únicamente las caricaturas. Ustedes saben que los niños de ahora llaman a las caricaturas memes, de eso. Bueno, no es únicamente la imagen con una frase pegajosa, no. La teoría del meme es una teoría comunicativa desde los años 70, se me olvida ahora el nombre del teórico que la propone, y consiste en todo ese tipo de frases que meméticas, o sea, de repetición, que yo sé que a otros le han funcionado en un escenario y las repito casi que por programación, ¿cierto? Entonces han salido muchos memes que dicen con cierto talante de justiciero que los que estaban en paro no eran pobres, no eran obreros, sino que eran los ricachones dueños de los camiones, y ponen ese meme de los camiones carísimos y abajo la gente pobre diciendo mejor que la plata vaya hacia los pobres que hacia los dueños de esos camiones tan hermosos como los que todos jugamos cuando éramos niños. ¿Qué hay de cierto ahí y qué hay de mentira? Pero acá estamos desmitificando todas las huevonadas. No sé, o sea, ahí es muy teso porque obviamente del paro van a participar tanto los dueños grandes transportadores como pequeños transportadores. Eso no implica que sea una mafia, es un paro porque los está afectando directamente. De hecho, el hecho de la nueva negociación afectó ya a los que habían comprado con la tarifa que se había aplicado. O sea, eso implicó pérdidas pues para negocios que además manejan aranceles, comida, mercancías que tienen que llegar a lugares. O sea, entonces afecta en muchos niveles, y yo creo que
tratar de simplificarlo precisamente con un meme que diga eso, o sea, como eso que estaba diciendo Silvio, no resuelve o no explica la situación. Y sobre todo genera mucha indignación, por eso me parece que el gobierno no lo manejó tan adecuadamente como ellos piensan que lo manejó. En teoría sí, porque pues se resolvió y levantamos el paro, que está maravilloso, pero no lo manejaron tan bien, porque al haber creado esa narrativa inicial de son los grandes transportadores y las mafias, y luego ya sí, entonces son los pequeños transportadores, luego empiezan a sacarles como todo su historial de publicaciones, de comentarios, de manifestaciones donde durante el estallido social había una exaltación a esos transportadores, a esos camioneros. Ahí no eran mafias, ahí eran los transportadores, van a defendernos porque ellos lo tienen claro, como han parado el país lo tienen claro, y es que un paro de transporte, pues obviamente genera mucha más presión que salir a hacer marchas. O sea, ese paro es uno de los que probablemente genera más presión sobre la toma de decisión. Ellos pues lo saben. Entonces, ese cuento con el que andan ahora de, claro, es que tuvieron que disolver el paro porque el pueblo no les copió a las mafias y a las élites y a la oligarquía colombiana y solo unos transportadores salieron. No, amigos, los transportadores pueden parar solos y te paran el país. Entonces, hay una disonancia, creo que eso no se resuelve tanto en un meme, creo que eso no se trata de unas mafias, hay una industria que se ve afectada por la forma en la que se tomaron las decisiones. Si bien yo estoy de acuerdo con esos incrementos, la forma en la que se tomó la decisión no me parece la más asertiva y pues por eso pararon. Por eso pararon. Y el gobierno no ganó, o sea, no ganó porque les tocó mantener una alza muy pequeña, que finalmente perdemos todos, porque eso pues obviamente impacta el recaudo, impacta el presupuesto, pues sí, ya tenemos problemas financieros en el país. Entonces, no, el gobierno no ganó. O sea, ganó en la medida en que levantó un paro que está muy bien, pero financieramente no ganó, no fue un buen acuerdo, pero pues está bien, se hará progresivamente. Bueno, ya entramos de lleno a las opiniones y yo preferiría ir por partes y digamos, relatar o revisar lo que ocurrió, porque pues todos sabemos que sí, que hubo el paro de camiones por la decisión del ministro Bonilla de, bueno, de ajustar ese subsidio, ¿no? Que la semana pasada, cuando hablamos de esto brevemente, Hanna y todos estuvimos de acuerdo en que era una medida necesaria por este problema del subsidio, porque al final de cuentas, ¿quién termina pagando ese subsidio? Pues Todos, los contribuyentes, todos. ¿cierto? Sí, a mí lo que me pareció, ustedes lo vieron, lo que pasa es que como la semana está tan cargada de noticias, a unos ya parece que una semana se siente como un mes, pero el presidente Petro tuvo una locución bastante excéntrica, ¿no? Bastante particular en medio del paro de los camioneros y yo quería que habláramos de eso primero para ver lo que él dice al principio de esa locución, porque como ustedes saben, en lugar de dedicarse a hablar de lo de los camioneros, trató de divergir, si ese es un verbo, de desviar la atención a este asunto del espionaje y de Pegasus, ¿no? Pero veamos entonces lo que dijo respecto al paro de camioneros. Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, colombianas y colombianos. Aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece todavía más preocupante. Aunque sobre este primer punto solo mencionaré, ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado, que sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lockout. Siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado de esta diferenciación que haremos, pero me quiero referir a lo siguiente. Bueno, y ahí empieza con una confusa, abstrusa diatriba Pero es que sobre... mira que él mismo lo está diciendo, o sea, si el paro lo organizan ellos, está bien y es justificado y es la sociedad y es el pueblo, pero si el paro lo organiza alguien diferente a ellos, entonces no es del pueblo, no es legítimo. Entonces ellos son dueños de los paros, pues, son dueños de la manifestación social. Manica, no, pues Ya no. dice algo bien
a mí, o sea, es porque él habla, obviamente, sin libreto, entonces va diciendo lo que se le va ocurriendo y él ahí cae en una contradicción que yo no entendí. Y es que dice que hay unos oscuros intereses detrás de este paro, pero luego dice que no, que el paro también es social y que toda reivindicación social es justa, incomprensible, ¿no? Y él, en realidad, Petro, Justificar el estallido, o sea, para justificar el estallido, además dice eso para justificar el estallido, entonces ahí empieza a hacer como esa diferenciación que te estoy diciendo, es como que si sí, es mi para ganar paro, contra el si es mi sello, ¿no? estallido, o sea, está bien, si no, es de las mafias Pero fíjate, empresariales. Hanna, que Petro más o menos se mantuvo al margen de la polémica, ¿no? Y lo que terminó ocurriendo fue que la ministra de Trabajo y el otro ministro Bonilla, después de como 2 noches o 24 horas enteras de negociación, lograron que de los 1.900 que querían aumentar, o sea, el déficit es de 6.000 pesos, ¿cierto? Para poder cuadrar hay que Sí, llegar a 6.000 pesos hasta 2026. Ellos habían propuesto de a 2.000 pesos por, qué sé yo, por 3 semestres, pero en final, lo que lograron fue que van a aumentar 400 pesos el precio del diésel. Claro, claro, y ya aquí sí voy con mi opinión. Esta es mi humilde opinión. Y yo creo, Hanna, que el gobierno ganó este pulso en la narrativa, no necesariamente en la realidad, ¿cierto? Porque ahí el déficit sí. continuará y la gente tendrá, digamos, los contribuyentes tendremos que compensar y seguir, y esa deuda seguirá ahí creciendo. Sí, de acuerdo. Narrativamente, siento que el gobierno lo gana, tiene muchas, pues como muchos puntos para ganar ese paro y para movilizar la narrativa frente a ese paro, porque está como que nosotros no hubo represión, como extraordinaria represión, y es como también mira las características de los manifestantes, o sea, Sí, claro, por favor perdón, no nos vayamos tan lejos, pero bueno, perdón listo, por te lo quitarte concedo. la palabra allí, pero ¿Logramos levantar el paro? Sí, te la concedo. ¿Lograron subsanar el déficit que ustedes mismos reportaron? No lo lograron, no lo lograron. ¿Se subsana aumentando a 400 pesos? No, y adicionalmente, en teoría uno lo puede ver como un triunfo, pero cuando vuelvan a hacer el siguiente aumento, vamos a volver a tener otro paro, porque ya estas personas, estos transportadores, esta sociedad manifestándose, sabe que el gobierno responde frente a esos mecanismos o esas vías de hecho y responde fácilmente. Bajarse de 1.900 a 400, te digo pues que es un logro para los transportadores. ah, Perdemos todos, pero en para, la negociación ganaron ellos. El para, gobierno ganó en narrativa, pero es que al gobierno además tenía que ganar en narrativa, es que la reputación está por el piso. Donde no lograran hacer eso, Dios mío, o sea, ya ese 26% se termina convirtiendo en un 20% o peor, les para, tocaba. para quienes entonces un triunfo, saludamos a los oyentes, vamos a saludarlos y continuamos. Primero, los invitamos a funarnos en X, La Emboscadura también estamos, banéanos en Facebook como La Emboscadura y sobre todo conoce nuestro blog, nuestros artículos de los autores emboscados. Quiero saludar primero a Nora Álvarez, que madrugó, nos escribe: Nora, ¿dónde están los 29 millones de las obras? No los veo, ¿por qué quita subsidio? Petro pide plata, él no responde de la misma manera, Petro no sabe, no se sabe si compra o alquila carro tanque que no sirva para La Guajira, lanchas que bueno, no sirven para San Andrés, no a su reforma tributaria. Nos saluda también José Pulido desde Barranquilla. Un saludo, José, gracias por volver a estar con nosotros, qué bueno los oyentes que están lejanos de nuestras ideas políticas, pero les gusta escucharnos. Gracias, José, por ese voto de confianza. No estás ahora escuchando a Carolina Corcho con la niña Mencha, sino que estás con nosotros. Te agradecemos por eso. A Nora Álvarez también por estar con nosotros. José, habla con Nora, que bueno, hablen, pero no se insulten. Y usted está hablando por ahí de Santos y luego vamos a tener que hablar de la boda real. Pues que Ay, ayer no. estuvo todo el mundo como loco hablando de la boda real. Gustavo no sabe porque estaba en La su boda época. real. Qué tan bueno tener esa en ¿Cuál este boda momento, real? esa candidez de no haberte enterado absolutamente nada de la boda de el Benjamín con la reina. Luego hablaremos de eso. Hanna, entonces, vea, yo sí tengo una pregunta, porque mire, también esos amigos que comparten el meme de los camioneros ricos y opulentos y que el gobierno le tiene que seguir dando las platicas a los pobres,
también comparten los datos de que no hubo ningún manifestante herido, ningún ojo, ningún chico muerto. Y lo hacen de forma descarada, como si no hubieran estudiado en la universidad y supieran las diferencias entre un paro como el que hubo hace 3 años y como este tipo de manifestación. O sea, Sí, hay una clara diferencia. O sea, yo no tengo que usar la represión si mi contrincante no está usando violencia, y eso no significa que yo valide la represión, porque lo que hubo en el estallido fue una represión muy desagradable, sí, muy señor, desagradable. la criticamos en su momento, pero ahora entonces también hay que decir, los camioneros no iban con bombas molotov pensando en quemar policías. Pero No, adicionalmente, a pesar de que ni los manifestantes se comportaron así, ni el SMAT con su nuevo nombre se comportó así, lo que sí quiero decir es que una de las primeras declaraciones que dijo el presidente es que no descartaba judicializar a quienes estaban haciendo la protesta. eso sí fue Judicializarlo. O sea, esa fue una declaración del presidente. Y es como así. Yo pensaba que la protesta no se judicializaba. Antes las vías de hecho sí se judicializan. Ah, bueno, amigo. Bueno, amigo, ahí está tu disonancia. Es el colmo de la disonancia cognitiva. A los oyentes que no recuerdan el concepto de la disonancia cognitiva, es que yo juzgo con diferentes varas. Al mío lo juzgo según sus ideales, no sus obras. Y a mi enemigo lo juzgo por sus malas obras, pensando que no tiene ideales. Esa es la disonancia cognitiva. Muchachos. Y lo otro ahí que yo digo es que la pregunta de quién ganó o no, para mí los transportadores ganaron, el gobierno ganó, perdimos los colombianos, pues porque nada, esa plata tiene que salir de algún lado. Esa plata va a tener que salir de algún lado y probablemente la vayamos a poner todos. Entonces, en general, pues todos perdemos de esa negociación, gana el gobierno, ganan los transportadores, perdemos los colombianos. Chicos, qué pena, es que tengo muy mala conexión acá. Ya. Ahí está, miren esto. Han quedado semana Caracol, RCN y otros medios tradicionales que intentaron crear pánico, ¿ah? Aburridos. Como Néstor Morales cuando ganó Petro. El paro durante el gobierno Santos duró más de un mes. Lamentablemente, 2 asesinados y más de 100 heridos. Con Duque el paro duró más de 3 meses, lamentablemente 80 asesinados y más de 250 heridos. Después de 5 días de paro, este 6 de septiembre, el gobierno Petro llegó a un acuerdo con las bases reales, con los transportadores de a pie. No con los millonarios, amigos de Cabal, del Discalo de Sarmiento Angulo o de Álvaro Uribe. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, señor Gobierno Nacional, por permitir que las bases reales, que los transportadores de a pie, no los empresarios, estén aquí sentando un precedente ante todos los gobiernos. Entre los puntos más importantes del acuerdo se encuentra el alza de 800 pesos en el galón de ACPM y la creación de mesas técnicas para tratar problemas estructurales del gremio. Incluir en la reforma laboral las necesidades planteadas por ese sector y la revisión y modificación de la política de reposición vehicular, entre otros. Que no se nos olvide, el paro se dio por el ineficiente e insostenible subsidio del gobierno Duque a los grandes transportadores. Un subsidio que generó hasta el día de hoy un déficit de 53 billones de pesos en las finanzas del país. Bien por el acuerdo. Bien por Colombia. Sí, la verdad es que sí, mucho de lo que dicen en esa narrativa es real. A mí a lo de las bases reales que se sentaron a hablar con ellos, no, esas bases eran las mismas que estaban protestando, y como digo, el quien pierde acá o quien paga el pato, pues es Colombia en general, de no haber logrado esa alza. Y lo de la forma ineficiente en la que el gobierno Duque manejó el tema, no estoy tan de acuerdo, porque primero había que hacer un subsidio, estábamos en una pandemia, había decisiones que se tenía que tomar. Y luego cuando se intentaron revertir esas decisiones, entonces los mismos que hoy aceptan que había que tomar esas decisiones de revertir esas medidas, pararon el país. Entonces es muy difícil, primero, no hacer una medida en medio de una pandemia para subsanar ese déficit, y luego que cuando intentes revertir la medida, porque ya es posible, o venga otro y te pare el país, y hoy se venda como el salvador único, porque siempre es el mismo cuento de ganar con cara y con sello. Entonces eso es discutible. Narrativamente estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, te anotaron un punto, muy buen punto, pero otra vez vuelvo a lo mismo. El día de mañana, cuando venga otra alza, porque tiene que haber otra alza, vamos a tener
otro paro de transportadores. ¿Por qué? Pues porque no se ha solucionado. Pero sí quiero decir acá que celebro lo de las mesas de trabajo. Espero que no sean como las mesas de trabajo del sector salud, donde supuestamente se reúnen para solucionar problemas estructurales, pero el gobierno simplemente usa las mesas para tomarse la foto y legitimar una acción, porque no se resuelve nada. Llevamos 2 años en mesas de trabajo del sector salud donde no se resuelve nada. Entonces, a mí lo de las mesas de trabajo me encanta, maravilloso. Yo solo quiero ver que implementen la medida que acordar y que sea eficiente. Ana, con que no somos el país que tiene la CPE más caro y que en realidad es como que una controversia pequeña o... Pero era por era por propaganda de Gustavo Bolívar que siempre decía eso y cuando la movilización del estallido usaron eso para movilizar, pero no realmente, pues no lo somos. Pues los datos se han mostrado, los han mostrado varias personas, varios expertos pues de economía, y que han estado en otros gobiernos también, porque el hecho de haber estado en otro gobierno no significa que uno no pueda pues mostrar datos con claridad, pero pues no lo somos, eso no es una realidad. Sacan el tema de Ecopetrol. ¿Quién fue que en estos días expuso bien? Creo que fue Economía para la People, si no estoy mal. Sí, que expusieron el tema de que algunas líneas de la izquierda, también los del MOIR también, dicen que por qué si tenemos Ecopetrol acá seguimos pagando tan caro, o sea, como que no deberíamos pagar tan caro teniendo acá Ecopetrol. Ellas lo explican muy bien, yo los invito a ver ese video, te voy a compartir el link como para que lo dejemos en los comentarios y lo puedan ver, porque explican muy bien que es que no es como que, o sea, Ecopetrol también le toca pagar ciertos aranceles, entonces eso se comporta con respecto al precio internacional. Nosotros no podemos simplemente cerrarnos al mercado internacional y decidir un precio para Colombia y ya está, porque eso va a afectar pues a las compañías de acá, entonces no es tan sencillo. La gestión de Ecopetrol actual ha tenido sus escollos que le ha puesto. Ha tenido altibajos, sí, ha tenido altibajos. Gobierno. Hemos escuchado la semana pasada cómo dejaron de ganar un negocio que tenían pensado por capricho del gobierno. Vuelve a llegar el chocolatín. Invitamos a los oyentes a que digan qué piensan, a que nos funen, nos banen, a José y a Nora. Bueno, no me tiren, ¿cómo es que no peleen? Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. José y Nora, pásense el teléfono mejor. Resuélvanlo tomándose una cervecita, una ginebra, algo parchadito, un cafecito. Muchachos, acabemos de desarrollar pues el tema, ya que llegó Gustavo. Ahí que llegó Gustavo, quería decir eso, Silvio. O sea, estoy de acuerdo con él. Este es un triunfo para el gobierno en términos de narrativa. También fue un triunfo para los transportadores porque pues consiguieron lo que buscaban. Como dije ahorita, pienso que para los colombianos realmente no lo fue. Yo, y lo dije hace 8 días, estaba de acuerdo con el alza, pero sí tengo que reconocer que por lo menos lograron negociar, que ya no hay bloqueo, que era para mí una de las cosas más preocupantes, pues que hubiera bloqueo por lo que les dije del tema de la salud. Eso era una cosa que me parecía preocupante, y que además yo no estaba con el bloqueo de los transportadores, porque esa es otra disonancia que tenemos que mencionar, y es que los que criticaron el bloqueo en tiempos pasados, entonces ya estaban de acuerdo con este bloqueo solo porque perjudica a este gobierno, y no, es que un bloqueo nos perjudica a todos, y vos no puedes ser, se cerró una puerta súper dura, vos no puedes ser tan disonante en la vida de solo como porque es Petro, entonces ya ahora sí respaldo las vías de hecho, ya ahora sí respaldo los bloqueos. Es, a ver, compañero, pues vos también estás de acuerdo con que se debe dar esa alza. Entonces, respaldar un bloqueo con el que no estás de acuerdo solo porque va a joder a un presidente es estúpido. Eso es parte del problema que tenemos ahora en el país. Y también la otra disonancia que también es particular es que es como si fueran 2 paros al mismo tiempo. Un poco más al micrófono, por favor. Ay, perdón. ¿Me escuchan mal? ¿Me escuchan bien? Es que en el trasteo de esto el micrófono se me cayó. ¿Ahí está mejor? Sí, la otra disonancia es la de que el paro era era bipolar, ¿no? Tenía al señor Henry Cárdenas, del que se mencionó mucho su nombre, que es un empresario que tiene muchos camiones y tractomulas,
otros como él, que son amigos de María Fernanda Cabal, esta bruja, cierto, terrible del Centro Democrático, la candidata de este canal, por cierto. Jamás, jamás. Creo que Gustavo tiene problemas en general con la conexión. Marica, no. Canal, bueno, las Caremuzas están en contra de la disonancia cognitiva. Los invitamos a Venga suscribirse. de donde venga, venga de donde venga. Ahí hay un meme, ya que Gustavo menciona a Cabal, que no es claramente la candidata de este canal, pero ahora que la menciona salió un meme, no, una caricatura, de hecho, una caricatura que se volvió meme, que me gustaba mucho, que era Cabal diciendo trabajen vagos, 2020, 2024, protesten vagos o bloqueen vagos, algo así, como que marica, si no puede ser así de disonante, o sea, amiga, date cuenta. Cabal en el canal. Sí, bueno, y para reforzar el punto que les hacía, ¿no? De que el gobierno en realidad ganó este pulso, esta narrativa. Miren, este mensaje es un chico de Medellín, un músico, dice: el presidente dialoga y le responde a los protestantes del paro. No les manda al SMAT a sacarles los ojos y asesinarlos. Por supuesto que hay un cambio. Ahí yo creo que está sintetizado la victoria pírrica que no para nosotros. No comparto ese argumento porque el presidente el día 2 o 3 del paro declaró que iba a judicializar la protesta. Entonces eso también es olvidar selectivamente las declaraciones del presidente solo por defender. O sea, una cosa es que no haya manifestaciones violentas o represión, y otra cosa es que el presidente no haya hablado, por ejemplo, de judicializar a los que paran, porque sí lo hizo. Entonces, que en este momento no haya habido represión por las características en que se dio la manifestación es distinto a que no tenga la intención, porque la intención de judicializar la protesta estuvo y fue una declaración escrita además. Bueno, y lo otro que es el contraargumento, o sea, de hecho de tu lado ahí, Hanna, es que pues el gobierno terminó cediendo muchísimo, ¿no? Claro, no, yo no quiero decir que los camioneros sean enemigos del gobierno o de la nación, pero les cedió un montón de cosas y claro, como suele ocurrir, se aprovechó para plantear una suerte de inconformidades legítimas de los camioneros, ¿no? Que son personas que trabajan de una forma durísima y que no tienen condiciones laborales pues óptimas. Eso también es comprensible. A mí me parece que es... Pero otra vez ganaron entonces las empresas. Es que entonces mira, ahí viene el mismo argumento de Petro que se cae por el mismo. O sea, este paro era porque los grandes empresarios iban a perder su plata y yo les estaba tocando el bolsillo, pero resulta que entonces no. O sea, no era así, porque no era que los grandes empresarios iban a perder su plata. O sea, les diste la plata a esos grandes empresarios, porque ¿a quién más? O sea, si no incrementaste lo que tenía que incrementarse, y eran ellos los que según vos, Gustavo Petro, estaban pidiendo o haciendo este paro, entonces ¿a quién le diste la plata? O sea, Gustavo Petro nuevamente les da la plata a los grandes empresarios, nuevamente, porque esto ya ha sucedido con todos los sectores. Él anuncia que son los empresarios los que lo están presionando y curiosamente al final negocia, y cuando negocia les entrega beneficios a esos grandes empresarios, a costa pues del pueblo, que somos todos los colombianos que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano van a volver a subir el combustible. ¿Quién lo va a pagar? Tienen que subirlo. Es que Bonilla ya dijo que tenemos que llegar a ese punto de 6.000 pesos y la idea era subirlo de a 2.000 en 2.000. Ahora lo que van a hacer es subirlo de 400 en 400 y acordaron solo subirlo 800 pesos. Pero 800 pesos no alcanzan a cubrir ni un pedacito de esos 6.000 que se necesitan. Entonces otra vez vamos a entrar en este conflicto, otra vez va a pasar, porque eso habrá que subirlo inevitablemente. Bueno, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que en términos de percepción pública, y por eso mostraba ese post de Facebook de este muchacho, pero hay otros muchos de ese mismo estilo, en donde Petro queda como el enemigo, como siempre, de los ricos y los explotadores, y como el gran benefactor de los pequeños camioneros y de la gente trabajadora de a pie. Sí, todo este discurso, por cierto, neomarxista. Porque me encontré con este señor camionero explicando un poco la situación desde el punto de vista de ellos, diciendo que
Me pareció muy interesante, les quería compartir estos dos segundos. Ahí va. No ninguno, pero muchos son millonarios y tienen flotas de tractomulas a costillas de... No lo vamos a lograr con la conexión de Gustavo. Bueno, son como dicen los gajes. Qué triste que la palabra gaje solo la usemos para decir del oficio, así como despampanante después de nombrar a las rubias o empedernido después de decir soltero. Mira, qué pena con usted.